En las últimas semanas, el escenario electoral francés se ha vuelto cada vez más complejo. Hay escándalos de corrupción, tanto en el Partido de los Republicanos como en el Frente Nacional, lo que hace pensar que en realidad los resultados son cada vez más inciertos. Vemos un informe. Merci, au revoir, bonne soirée, à demain. Jean-Luc Mélenchon, el candidato presidencial del movimiento de izquierda Francia Insumisa, y Benoît Hamon, por el Partido Socialista, se quejan por estos días de que la campaña electoral para las presidenciales francesas del próximo 23 de abril está secuestrada y mantenida como rehén de la crisis que golpea a la derecha y la extrema derecha en ese país y que la atención que les dedica la prensa impide hablar de otro tema. Es que en el último mes, el escenario electoral defraudó todas las previsiones y se convirtió en un complejo ajedrez que podría tener resultados inesperados, en gran parte a raíz de la sucesión de escándalos que envuelven tanto al Partido Los Republicanos como al Frente Nacional. Muy rápidamente, el sorprendente triunfo del ex primer ministro François Fillon en las internas de la derecha, que dejó en el camino al expresidente Nicolas Sarkozy y al también ex premier Alain Juppé, se vio opacado por el escándalo de los trabajos ficticios de asesorías parlamentarias que habrían permitido a la esposa de Fillon y a sus hijos cobrar alrededor de 900.000 euros durante varios años. El affaire, revelado por el influyente semanario satírico Le Canard Enchaîné, abrió una investigación judicial. Fillon intentó hacer control de daños, pero su candidatura quedó seriamente afectada, pese a lo cual decidió no renunciar. À Orléans, le mot soumission, ça fait des siècles qu'on l'ignore. Eh bien, moi non plus, je ne me soumets pas. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs, et c'est ensemble que nous bâtirons la majorité gouvernementale qui redressera demain la France. La decisión de Fillon, quien deberá declarar ante un juez el próximo miércoles 15 de marzo, desató una crisis partidaria que terminó de agravarse cuando el veterano Alain Juppé anunció que no aceptaría ser el eventual reemplazo de Fillon, como habían propuesto Sarkozy y otros líderes de los republicanos. Juppé, quien afrontó una condena por malversación de fondos públicos en 2004 que lo obligó a recluirse en la política municipal de Bordeaux, explicó sin eufemismos que no está dispuesto a afrontar el escrutinio de la campaña y que no puede salvar al partido. Marine Le Pen, de ultraderechista Frente Nacional, todavía favorita en las encuestas para ganar la primera ronda, también está golpeada por un escándalo de empleo ficticio por el uso de fondos de la Unión Europea para pagar a su guardaespaldas y a un asistente por alrededor de 350.000 euros. Non, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Moi, encore une fois, je fais campagne. Je regarde les sondages parce qu'ils démontrent des dynamiques. Cette dynamique, pour l'instant, elle porte ma candidature. Elle est extrêmement solide, cette dynamique. Il faut encore la travailler, il faut encore convaincre. Il y a encore des millions de Français qui n'ont pas fait de choix. Hacia la izquierda, las cosas no están mejor. Hamon arrastra el hándicap de impopularidad del actual presidente François Hollande y si bien en los últimos días se benefició del retiro de la candidatura presidencial del candidato del Partido Ecologista, Yannick Jadot, no le alcanzaría para salir airoso de la primera vuelta. A un mes y medio de los comicios, las últimas encuestas siguen señalando que el escenario de 5 candidatos sigue favoreciendo al liberal Emmanuel Macron, exministro de Economía de Hollande y candidato del movimiento En Marcha, quien se beneficiaría de las desdichas de sus adversarios a derecha e izquierda y podría llegar al balotaje junto a la ultraderechista Le Pen. Et donc que des femmes et des hommes qui ont des responsabilités politiques indiquent leur choix pour les élections, je dis à la fin des fins, je veux vous rassurer ici, moi, je souhaite avoir au moins 51% de nos concitoyens qui en appellent a un tel vote. Según el Instituto Francés de Opinión Pública, IFOP, Le Pen tendría un 26,5% de intención de voto en primera vuelta, seguida por Macron con 25,5%, Fillon con un 18,5%, Hamon con 14% y Mélenchon con 12%. En segunda vuelta, una mayoría de los franceses optarían por un voto táctico por Macron para impedir la catástrofe política de que una ultraderechista se convierta en presidenta de Francia. No los unirá el amor, sino el espanto.
Los números son variables, todavía falta un poco y los escándalos podrían tener efectos cuyos alcances todavía desconocemos. Ahora, estamos hablando de escándalos de corrupción. En todo el mundo escándalos de corrupción. Y en Francia no es una novedad, pero está teniendo una incidencia que hasta ahora no tenía. Sobre todo porque esto de los empleos ficticios en realidad no es nuevo en Francia. Es decir, si vamos al caso, Alain Juppé, que fue quien compitió con Fillon en las internas, también y tuvo un problema por empleos ficticios cuando colaboraba con Jacques Chirac en la alcaldía de París. Y por eso fue procesado 14 meses de prisión. Jacques Chirac también, 2 años de prisión, en ese caso por un escándalo de corrupción. El actual presidente, François Hollande, un peluquero que cobraba 9.300 euros por mes. Es decir, también estamos hablando de un caso de casi un empleo ficticio. Y Marine Le Pen, que este es un dato para todos los partidos de ultraderecha europeos. Cuando tienen representación en el Parlamento Europeo, como detestan al Parlamento Europeo, lo usan. ¿Para qué? Para sacarle fondos. Entonces, el caso de Marine Le Pen son 2, hay un guardaespaldas y hay una persona más que también están vinculados con fondos del Parlamento Europeo que en realidad venían a solventar los gastos del Frente Nacional. Ahora, José, qué viejos que quedaron esos tiempos en donde uno sabía más o menos lo que iba a pasar en la política francesa, efectivamente, notable lo que está pasando en Francia con la campaña electoral, digamos, por lo menos desde la Quinta República, digamos, siempre, salvo un solo accidente, fue el 2002, cuando Le Pen padre ganó en la primera vuelta y terminó derrotado, aplastado por Chirac en la segunda, siempre eran o los socialistas o el gaullismo, digamos, la derecha. Sí. En este caso tenemos, primero, una ultraderecha que ha llegado a niveles de voto asombrosos, digamos. Después, un partido socialista que por un momento es de derecha, que después tiene un candidato bien de izquierda. Sí. Y en el medio, el ascenso estelar de Macron, un joven de 39 años, cuyo único antecedente en la función pública es haber sido ministro de Hacienda de Hollande brevemente, y que parece que va a ser el próximo presidente de Francia, según dicen las encuestas hoy. Si se cumple finalmente eso de que después todos se unen para ganarle a Marine Le Pen. En la segunda vuelta, las encuestas dicen que en la segunda vuelta entre el 70 y el 75% de la gente votaría a Macron contra Marine Le Pen. Pero en todo caso hay una dinámica electoral muy enloquecida, digamos, muy volcánica, que no es la que uno está habituado en Francia, digamos. Vamos a seguir hablando de Francia seguramente de acá a las elecciones de mayo. Por ahora nos estamos yendo a un nuevo corte.